Hola, bienvenidos. Vamos a contarles sobre nuestro trabajo en traducción sobre lenguas de escasos recursos entre Guayunaki y criollo sanandresano como los dos ejemplos de las lenguas. Somos Nicolás Laverde, Santiago Martínez, Camilo Castañeda y yo, Juan Felipe Patiño, del curso de procesamiento de lenguaje natural, y les vamos a contar sobre lo que hicimos en este acercamiento de Data Centric. Entonces, la agenda de hoy vamos a arrancar con la introducción, después vamos a ver un poco de la metodología que se realizó, resultados y su análisis, y finalmente conclusiones y trabajo futuro. Entonces, para comenzar con la introducción. En la introducción, lo primero que tuvimos en cuenta y la razón de este proyecto es el propósito clave, en el cual entendemos que Colombia históricamente se conoce como un país lleno de biodiversidad, de animales, de plantas, de lo que sea, pero un aspecto de diversidad que no se escucha mucho y no se tiene en cuenta y que se está perdiendo es el del idioma. Hay muchos idiomas en Colombia y muchos, o por decir todos, exceptuando el español, son de bajos recursos. Esto quiere decir que no hay mucho en términos de datos escritos, traducidos y formalmente conocidos. En muchos casos, por ejemplo, hay idiomas que solo saben unas porciones muy pequeñas, inclusive una persona. En este caso hablamos de idiomas que son un poco más comunes que esos casos que mencioné, pero igual son bastante escasos de conocer y únicamente en Colombia. En particular, para realizar este trabajo, hicimos un estudio sobre el estado del arte en este proceso, donde el gran ejemplo que guía todo es por método del transfer learning, el cual hicimos en varios papers, el cual se basa en elegir un tipo de traducción que está muy documentada, como el inglés al francés, el español al inglés, esas grandes lenguas tienen millones, por no decir billones y trillones de bases de datos y de frases traducidas, utilizar eso como un modelo de entrenamiento y luego transferir el conocimiento para un idioma de escasos recursos. Pero más adelante vamos a ver más esto a detalle. Entonces, teniendo en cuenta este propósito tan importante y este fin que busca guardar la diversidad del lenguaje en Colombia, pasemos a entender un poco cómo fue la metodología del proyecto. Bueno, comenzamos con la metodología, pero antes de comenzar con los modelos, quisiera dedicarle un poco de tiempo a estos modelos tipo Sec2Sec, que realmente son los tipos de modelo naturalmente adaptados para este tipo de tareas de traducción. Normalmente estos modelos de secuencia a secuencia tienen dos componentes principales. El primero es el encoder, el otro es el decoder. El encoder lo que hace es hacer una representación de la oración de entrada, que en este caso es la oración o la sentencia en el idioma indígena, ¿cierto? Y hace una representación de esta sentencia y se la pasa al decoder, que es el encargado de la generación de la traducción, ¿cierto? De forma autorregresiva, como hemos visto en clase, de realizar una predicción palabra por palabra utilizando una función de crosentropía. Entonces, lo que termina devolviendo el decoder, después de toda esta autorregresión, es la oración ya traducida al español, que sería, en este caso, la cultura de la seguridad social. Bien, siguiente. Entonces, pasamos un poco a entender cuál es la métrica que utilizamos. En este caso utilizamos Blue por sus siglas en español, es en inglés, el cual se basa en reconocer la cantidad de palabras acertadas entre lo que fue el modelo y lo que es la traducción correcta hecha por humanos. En este caso, se entiende que la métrica no es la mejor que hay. Sin embargo, esta métrica, al ser bastante simple de implementar, es la que históricamente todos los papers de NLP se utilizan esta y por eso la utilizamos como para poder hacer un punto de comparación con todos los demás, entendiendo que la gramática, por ejemplo, y el sintaxis y la lógica de la oración no se tienen en cuenta, pero sí acertar a las palabras, la precisión de estas, y por eso lo vamos a utilizar para poder compararnos con los demás modelos que hay y para poder entender cómo ha progresado históricamente este trabajo de traducción de bajos recursos. Bien, ahora ya que hablamos un poco de transferring learning, de estructuras sec-to-sec, de estructura encoder-decoder, que en realidad estas estructuras realmente pueden funcionar con cualquier tipo de red que vimos, ya sea redes recurrentes, ¿cierto? Redes de LSTM o transformers, que en este caso son los modelos o los tipos de modelos que vamos a implementar debido a, bueno, a su gran uso hoy en día. Entonces, nosotros hicimos una exploración de qué modelos utilizar para nuestro problema de traducción y encontramos dos principales. El primero es el T5 y el segundo de la familia Marian MT, que es de Model Translation. Ambos modelos son similares, no, ambos modelos son similares, digamos que ambos son con arquitecturas Transformers, sin embargo el T5 se entrena para convertir texto a texto, no necesariamente, o sea, es denominado texto a texto porque es entrenado con una gran cantidad de tareas. Digamos, aquí podemos ver que no solo tiene problemas de traducción, sino tiene también problemas de hacer resúmenes, hacer qué tan similar es una oración con otra, y realmente está entrenado con un corpus gigantesco con muchas tareas distintas. Sin embargo, el Marian MT ya es un modelo mucho más específico al problema de traducción. Digamos, en el paper ellos dicen que es una arquitectura originalmente de los transformes clásicos, sin embargo, optimizan el momento del entrenamiento y de la inferencia. Y del positional encoding también se hace una optimización.
Y realmente es un modelo muy especializado y fantuneado para el problema de traducción, que es el que nos interesa. Entonces tenemos estos dos modelos, el cual queremos elegir. Siguiente. Y nos terminamos yendo con el modelo de Mariam-MT porque es el que es especializado a la tarea que queremos solucionar, ¿cierto? Que es el problema de traducción, mientras que el otro ya tenía, bueno, muchas tareas distintas que podría ocasionar ruido que no queremos. ¿Sí? Y también, bueno, aparte de esto, también hicimos unos experimentos empíricos y demostramos que el Mariam-MT funciona mejor. Bueno, ahora que ya tenemos esta arquitectura tradicional de encoder-decoder con modelos transformer, digamos, tenemos dos lenguajes de indígenas y queremos utilizar modelos preentrenados, ¿cierto? Transferring Learning. Sabemos que Transferring Learning es una gran ayuda, sobre todo cuando no tenemos datos. Entonces, vamos a utilizar modelos preentrenados, en este caso, en el caso del criollo, sería un modelo de traducción de inglés a español y del alemán al español. Pero ¿por qué escogimos estos modelos de lenguaje, este modelo de traducción de inglés? Pues resulta que el criollo de San Andrés y Providencia, pues es muy parecido al inglés. Ahí podemos observar un ejemplo de cómo fonéticamente en realidad son demasiado parecidos, casi iguales. Sin embargo, ya a la hora de la escritura comienza a haber varias variaciones. Y la razón de esto es que el criollo de San Andrés y Providencia, pues surgió en el siglo XVI al siglo XX, donde estaba pues todo este auge de la colonización británica, llegaron al Caribe y se mezcló con las lenguas africanas pues, de la esclavitud. Y pues realmente terminó surgiendo esta lengua. Y la alemana, pues realmente la razón de esto es porque es muy parecida al inglés. Digamos, todas las lenguas tienen una lengua padre o tienen una historia detrás. Y realmente la alemana con el inglés son un poco parecidas, ya que tienen un padre muy cercano. A la hora del cuello Nike, pues escogimos el alemán otra vez y el finlandés. En este caso no escogimos el alemán por las raíces o lo pareció por inglés, sino que el alemán y el finlandés son lenguas aglutinantes, es decir, que unen palabras, sufijos y prefijos para crear palabras nuevas. Entonces, esto ayuda al modelo a mapear esa estructura gramatical del lenguaje, ¿cierto? Entonces, le ayuda como a identificar esos elementos básicos de la lengua. Estos fueron los dos cuatro modelos que escogimos para estas dos lenguas indígenas. Bueno, Siguiente. ahora respecto al preprocesamiento, este es es una de las partes más importantes del desarrollo del proyecto. Pues la preparación de los datos de texto es un paso esencial para mejorar el rendimiento de los modelos de traducción automática. Las técnicas de limpieza y normalización pues, permiten eliminar esos errores y esas discrepancias, lo que está contribuyendo a una mejor coherencia y también una consistencia entre los corpus de origen y de destino. Acá podemos observar los pasos de esa preparación, lo que es la normalización de caracteres, la tokenización, la conversión a minúsculas, la eliminación de signos de puntuación, la concatenación y normalización y la partición de los datos. Digamos que para este caso, lo que es la normalización de caracteres, está la eliminación de esos caracteres no ASCII, como son las tildes, las señas y los acentos. Respecto a la tokenización, es la división del texto en palabras individuales, utilizando pues, la biblioteca NLTK. Respecto a la conversión a minúsculas, pues hay una homogeneización de la representación de las palabras. Respecto a la eliminación de signos de puntuación, está la simplificación de la estructura gramatical. Y respecto a la concatenación y normalización, esta parte es la unión de los datos originales en español con la traducción a guanyu. Y pues finalmente la partición de los datos, que es la creación de conjuntos de entrenamiento, la validación y la evaluación pues con los porcentajes, que normalmente es 80, 10, 10 respectivamente. Y pues estas técnicas de preparación de datos permitieron mejorar la calidad de los conjuntos de datos, valga la redundancia, utilizados para entrenar y evaluar los modelos de traducción automática. Bien. Bueno, después de hacer todo este proceso de transferring learning, sabemos que vamos a modificar la arquitectura de los transformers, quitando capas, ya que no queremos overfitting. Todo este enfoque en el modelo, pues realmente pensamos que no es suficiente a la hora de- de entender o de atacar un problema de bajos recursos, ¿cierto? Sirven, ¿cierto? La técnica de transfer learning siempre es muy útil para este tipo de casos donde no tenemos datos. Sin embargo, pensamos que podemos hacer más. Y una técnica muy famosa, utilizada de hecho en muchos campos, en este caso en visión por computación, es la aumentación de datos. Y es la técnica de aumentar artificialmente el conjunto de entrenamiento, creando copias modificadas de un conjunto de datos utilizando datos existentes. Entonces, en este caso de imágenes, bueno, lo que se hace es, se tiene la imagen original y lo que se hacen son rotaciones o cortes de esta imagen para crear otras representaciones
que ayudan a aumentar, uno, a aumentar la base de entrenamiento, que siempre es algo muy útil, y segundo, le da una mayor generalización al modelo de evitar, sí, de evitar el overfitting, ya que pues tiene una mayor diversidad, ¿cierto? Intenta capturar la distribución, más no aprenderse de memoria la imagen. Siguiente. Pero bien, ahora como adaptamos esto, estamos en NLP, queremos adaptar esto a texto, lo que hicimos es utilizar un modelo de lenguaje, en este caso GPT-3, para reescribir oraciones con distintos estilos, en este caso un estilo formal, un estilo al grano y un estilo relajado. Y lo que realmente estamos haciendo, o le pedimos al modelo de lenguaje, es utilizar, reescribirlo, la oración original, pero que el sentido sintáctico permanezca igual. Las palabras pueden cambiar, pero el sentido de la oración va a seguir permaneciendo igual. Entonces, de esta manera podemos multiplicar 4 veces nuestra base de datos simplemente utilizando esta técnica. Algo muy importante de aclarar es que solo estamos utilizando esta técnica para las oraciones de salida, que en este caso son las oraciones en español, mientras que las oraciones en la lengua indígena permanecen iguales. Hay una forma de aumentar las sentencias indígenas, de las oraciones indígenas, es utilizando diccionarios. De hecho, hay diccionarios de estas lenguas indígenas, y lo que se hace es utilizar sinónimos para reemplazar en la palabra. Entonces, cada sinónimo, bueno, va a ir en la palabra, y esa nueva oración va a ser una oración completamente distinta. Sin embargo, nosotros no estamos empleando esta técnica y solo estamos utilizando un modelo de lenguaje para aumentar la parte de las sentencias en español. Vale, entonces pues ahora vamos a ir con los resultados de los experimentos que hicimos, pues tanto en Wayunaiki como en Creole, con las variaciones de los diferentes modelos y pues con los aumentos de datos. Entonces, en cuanto a los aumentos de datos, acá podemos ver como los números. En primera instancia tenemos nuestros datasets originales. En el caso de Wayu, 9081 sentencias, en el caso de Creole, 1509. Y a partir de eso, pues se restan de cierta forma los que no dejó pasar ChatGPT, que a veces se quejaba y no generaba frase, y los que están en test, no queda exactamente pues 3 veces más, pero se acerca mucho pues al número original de datos. Y son frases que son, pues como dijimos antes, el mismo sentido, pero diferentes palabras. Siguiente. Vale, entonces estos son los resultados de la función de pérdida y del BLEU para nuestro modelo de Wayuu. Lo primero que observamos es que para todos nuestros modelos hubo un overfitting bastante pronunciado, pero esto no se ve muy reflejado en el Blue, en la métrica Blue. Esto pues no vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la métrica Blue, pero pues básicamente eso es a lo que llegamos. También podemos observar que los modelos con datos aumentados empiezan mucho más alto pues en cuanto a la métrica, en cuanto al loss, y al Blue también empiezan mucho más abajo. Y esto también es porque al aumentar la cantidad de palabras dentro del vocabulario, también estamos reduciendo la posibilidad de que, digamos, que adivine a la primera vez, como entre comillas. Entonces también por eso empiezan más alto, pero vemos también que hacen overfitting pues relativamente rápido y no logran pues superar a los modelos que solo estaban con los datos originales, digamos. Y esto pasa tanto para el loss como para el blue. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados del criollo, eh, estos son los resultados de los modelos con aumento de datos. Digamos que el mejor entre estos 3 modelos de aumento de datos es el que tiene con aumentos de datos solo con datos formales. Eh, También se puede ver que hay un sobreajuste en cuanto al loss. Sin embargo, esto no es reflejado en el BLEU, que es nuestra métrica principal, ¿cierto? Entonces, siguiente, por favor. Y realmente este sobreajuste o lo encontramos en todos los modelos. Lo que había mencionado anteriormente es que nuestra métrica principal es el BLEU. Entonces, lo que decidimos es enfocarnos 100% en el BLEU, ya que esa métrica que nos da la calidad, entre comillas, de la oración, y ignorar un poco ese loss de la validación. Vemos que en los modelos con datos aumentados realmente no superan a los modelos que solo fueron fine-tuneados con nuestro dataset. Digamos, esto tiene una explicación que nosotros pensamos que, bueno, ya viene siendo de la naturaleza del BLEU, de cómo funciona el BLEU con n-gramas. Sabemos que el BLEU, cómo funciona con n-gramas, realmente busca ese sobrelapamiento entre la traducción que hace el modelo y la oración de referencia, ¿cierto? El ground truth. Y lo que hace el BLEU es buscar que también, o es evaluar que también hace el modelo para representar o seguir esa misma distribución de los datos de referencia, de las sentencias de referencia. Pero sabemos que muchas oraciones se pueden escribir de distintas maneras y tener el mismo significado, lo que no se ve reflejado a la hora de evaluar el BLEU, porque no existe ese sobrelapamiento como había mencionado anteriormente. Entonces, esto es una desventaja de esta métrica, y pues más adelante buscaremos en trabajos futuros encontrar o probar distintas métricas que ayuden a de pronto
visualizar mejor qué está pasando detrás de estos modelos. Bueno, estas ya serían la tabla de resultados del conjunto de evaluación para el Crowley. Lo primero que podemos observar es que tuvimos datos realmente bastante altos, tenemos métricas bastante altas. Una explicación de esto es que, bueno, lo que dije al comienzo de que el criollo realmente es muy parecido al inglés, ustedes lo vieron, realmente fonéticamente es casi igual. Ya la hora de escritura cambia un poquito, pero sigue siendo muy parecida. Entonces, esta técnica de transferring learning, la verdad, surgió siendo muy útil, dando resultados realmente bastante decentes a un traductor, o parece ser un traductor ya real que se pueda sacar a producción. Sin embargo, obviamente se pueden mejorar estas métricas. Y el mejor modelo en este caso es el modelo de inglés con 8 cabezas y 6 capas, que nos dio un BLEU de 15.72. Bueno, respecto a la comparación de evaluación de resultados BLEU, que se hizo también pues, con respecto a los resultados de evaluación de la tesis de Iván, acá pues tenemos la definición de los modelos, tanto de DES, de FIDES, y pues ya también lo que es el modelo formal, formal relajado y formal al grano relajado. Y realmente, pues, los resultados de los modelos de traducción español-guayú son similares entre los dos conjuntos de datos. Pues los modelos baseline con idioma de origen alemán, perdón, o finlandés obtienen los puntajes BLEU más altos, realmente, seguidos de los modelos Reduce. Los modelos TL English obtienen puntajes BLEU pues, significativamente más bajos. Entonces, pues es básicamente como el resumen de la comparación entre estas evaluaciones con la métrica BLEU. Bueno, sí que devuelvo, sí. Ahí cabe añadir que pues ahí se evidencia, digamos, la dificultad del Wayuu con respecto al criollo, digamos. Lo que decía antes mi compañero, pues el inglés se parece mucho al criollo, entonces pudo transferir como ese aprendizaje mucho más fácil. Como nosotros no tuvimos un idioma arahuaco para preentrenar nuestra red, no es de la misma familia, solo pudimos acercarnos, aproximarnos con idiomas aglutinantes, pues claramente no va a dar los mismos resultados que en el caso anterior. Y aparte de esto, pues sí, aquí podemos ver que el mejor modelo fue el de finlandés, el de alemán, digo. También cabe resaltar que es una base de datos que sigue una distribución distinta a la que fue entrenada pues, sobre la que fueron entrenados los modelos, inclusive pues la parte de validación, entonces pues por eso es que se ve la bajada de W tan significativa con respecto a los números anteriores. Bueno, ya Y por último, las conclusiones y trabajo del futuro. Bueno, lo primero es para el desarrollo del traductor se emplea un enfoque de secuencia a secuencia con transferring learning. Bueno, esto ya sabemos que es básico. Es realmente, estas arquitecturas de secuencia a secuencia realmente están perfectamente adaptadas a este problema de traducción. Entonces, pues, naturalmente utilizamos esta técnica y también con transferring learning, ¿cierto? Porque no tenemos tantos recursos. El segundo es esto se lleva a cabo mediante un fine-tuning de modelos de traducción preentrenados en otros idiomas, como ya vimos anteriormente, utilizando conjuntos de datos provenientes de instituciones gubernamentales y la Biblia. Se realizaron modificaciones en las arquitecturas de los modelos preentrenados para mitigar el overfitting. En este caso probamos con diferentes números de capas y de cabezas de atención. Debido a la escasez de recursos, adoptamos un enfoque centrado en los datos y aplicamos una técnica de aumento de estos. Esta estrategia implicó el uso de un modelo de lenguaje para reescribir oraciones en diversos estilos. Bueno, esta fue nuestra idea, ¿cierto? Nuestra hipótesis principal, tratar de buscar una manera de aumentar nuestros datos. Pensamos que es una buena técnica. Sin embargo, esto no fue reflejado en el Blow, ¿cierto? Y bueno, en el futuro sería provechoso aumentar las sentencias indígenas mediante la sustitución de palabras por sus sinónimos, utilizando diccionarios. Y por último, explorar otras métricas como el Post-Edit Distance y el Char F-Score, que son otras métricas que pues, ayudan a evaluar la traducción de estos modelos. Muchas gracias.